Dios les bendiga, que el Dios Todopoderoso, su amado Hijo Jesucristo y el precioso Espíritu Santo sea con cada uno de nosotros. Gloria al Señor. Vamos a meditar en la palabra del Señor en Génesis capítulo 37, verso 2 y 3. Dice: esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba José a su padre la mala fama de ellos. Y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Si tú quieres ser alguien en el Señor, servirle al Señor, tener cargos en la iglesia, eso está bien. Te aplaudo todos tus buenos deseos, tus buenas intenciones, porque en el Señor tenemos que servirle a Él. Si Dios nos tiene vivos, es con un propósito. Y Dios quiere que tú ejerzas o se cumpla el plan, el propósito, el llamado que tiene para con tu vida. Y es importante ser alguien en el Señor, servirle con todo el corazón, servirle por amor. Pero cuando le servimos al Señor, cuando Dios tiene un plan con tu vida, te quiere llevar a otro nivel, a un nivel más alto, a un nivel de servicio. Y esta historia de José, que se presta para muchas enseñanzas de muchas áreas de la vida, hoy la voy a tomar para enseñar acerca de ese proceso por el cual tenemos que someternos para dar un servicio excelente al Señor. José era un jovencito de 17 años apenas, saliendo de la adolescencia, comenzando a vivir la vida.
Y según la palabra, era el hijo favorito de Jacob. Dice claramente la palabra, y amaba Israel a José más que a todos sus hijos. Y aprovecho para decirle a los padres, no tenga acepción con sus hijos, ámelos a todos por igual. Así sea que haya un hijo más obediente, más sumiso, el que te hace todos los mandados, el que no es respondón, el que siempre te ayuda, te colabora. A pesar que haya un hijo bueno o muy bueno, que no sea tu favorito, a todos hay que amarlos por igual. Y ese fue el, digamos, error que como padre cometió Israel, también llamado Jacob. Y dice que sus hermanos comenzaron a aborrecerle, claro, se creó una rivalidad entre sus hermanos y empezaron a aborrecerle y no le hablaban pacíficamente. Lo trataban mal, lo gritaban, lo ultrajaban, de pronto se burlaban de él, lo menospreciaban. Sufría con sus hermanos. Y dice, soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Dios le dio esos dones a José, esos dones de revelación, y manifestó los dones. Y eso produjo envidia, produjo persecución y aumentó ese odio, esa rivalidad que había con sus hermanos. Y todo esto, que no podemos leer toda la historia porque es muy larga, pero haciendo un resumen, todo esto provocó que sus hermanos quisieran hasta matarlo. Cuando en una ocasión su padre lo manda a ver cómo estaban sus hermanos, porque sus hermanos se habían ido a apacentar las ovejas a un lugar lejos, en Dotán. José obedientemente llevó víveres para ellos y obedeció a su padre y fue a ver cómo estaban sus hermanos. Y en una ocasión me puse a analizar, buscando un mapa de Israel en esa época, toda la distancia que José recorrió para ver cómo estaban sus hermanos. Fueron casi 45 kilómetros. Buscando un mapa del Atlántico, más o menos la distancia que hay entre Barranquilla y Palmar de Varela. Y en esa época no había bus urbano. Y las personas que tenían caballos eran los más hacendados, los ricos. Así que José le tocó recorrer esa distancia, esa gran distancia, solamente para ver cómo estaban sus hermanos y llevarles algo. Y dice la palabra que sus hermanos dijeron, ahí viene el soñador, matémoslo. Era tanto el odio, tanta la rabia, que sus hermanos desearon eliminarlo. Pero cuando Dios tiene un propósito contigo,
Dios siempre te va a guardar. De pronto muchos que vean este video van a recordar cuántos momentos de muerte tú experimentaste en la vida y Dios te guardó. Y estás vivo y algunos pueden decir, estoy vivo de milagro. Si eso ha ocurrido en tu vida, es porque Dios todavía tiene un plan contigo en esta tierra. Y ese plan hay que cumplirlo. Ese propósito, o sea, ese llamado ministerial o que Dios tenga contigo. El éxito de la vida es saber para qué Dios me tiene vivo en esta tierra. Y Dios usó a Rubén, uno de sus hermanos, para defenderlo. Y terminaron, más bien, metiéndole en una cisterna que estaba vacía, gracias a Dios. Y después vendiéndolo a unos comerciantes ismaelitas. Y dice la palabra que lo vendieron por 20 piezas de plata. Y muchos exegetas bíblicos, teólogos, enseñan que esto es un tipo, o ser un tipo de Cristo, que recuerde que Jesús también fue vendido, pero por 30 piezas de plata, por Judas, el que lo traicionó. Así que José comienza a experimentar la traición. Y quiero decirte que Dios va a cumplir el propósito que tienes con tu vida, pero tiene que limar muchas asperezas en nosotros. Dios tiene que perfeccionar su obra en nuestras vidas. Y es necesario pasar por muchos procesos, por muchas situaciones adversas, duras, difíciles, para Dios ir quitando lo que no le agrada de nosotros, quitando todo lo que te va a obstaculizar para cumplir ese propósito. Y es necesario un proceso de formación. Y la escuela de Dios, o la universidad de Dios, como yo la llamo, es el sufrimiento. Ahí José comienza a experimentar la traición de los que supuestamente lo aman. Y por eso en el Señor es necesario que experimentes la traición de tus propios hermanos en Cristo. El que tú crees que te ama y habla mal de ti a tu espalda, o te abandona, te deja solo en el barco, como dicen por ahí, te dan la espalda, no te apoyan, no creen en ti, o por los dones que Dios te ha dado, te envidian, te atacan por las redes, o a través de la murmuración en la iglesia. Y cuando alguien te lo cuenta, alguien te dice, eso te duele mucho. Eso duele. Cuando tú te enteras de lo mal que están hablando de ti. Pero es parte del proceso. Es parte de la preparación para cumplir ese propósito que Dios tiene en tu vida. Así que José es vendido. Y estos ismaelitas terminan vendiéndolo como esclavo a un militar, a un jefe militar de Egipto llamado Potifar.
Así que José, de ser el hijo favorito, el hijo mimado de Israel, o también llamado Jacob, termina siendo un esclavo en una casa extraña, una familia extraña, con otras costumbres. Al esclavo no le pagan, a duras penas le dan para comer. Y empezó José de pronto a tirar trapero, a tirar escoba, a limpiar, a ordenar, a lavar baños, que tal vez nunca le había tocado, a hacer cosas que nunca había hecho. Tal vez en su casa no lo hacía. Le tocó hacerlo. Y todo eso era parte del proceso. Fue un proceso fuerte para él. Sin embargo, en el capítulo 39, verso 2 dice: mas Jehová estaba con José. Era un tiempo de adversidad, un tiempo de sufrimiento. Tal vez José lloraba haciendo todo eso. Y de pronto a veces los tiempos de adversidad, la culpa se la echamos al diablo, al enemigo, a Satanás. Y muchas veces nos comenzamos a reprender y a hacer guerra espiritual para que la situación cambie. Pero resulta que el enemigo no tiene nada que ver en ese asunto. Cuando hay algo que es de parte de Dios, tu guerra espiritual no va a servir de nada. No va a cambiar la situación porque es la manera de Dios tratar con nuestra vida. Por eso hay un cuento, anécdota cristiano que dice que una vez un pastor encontró a Satanás sentado en una esquina llorando. Le dijo: oye, ¿tú por qué lloras? Tú eres Satanás. Es tanto poder, ¿y por qué lloras? Y señaló a la iglesia: es que porque en esa iglesia todos los cristianos me echan la culpa de todo lo que les pasa. Y yo no tengo nada que ver. Sí, así somos nosotros. Buscamos culpables. Pero no nos damos cuenta o no aceptamos que Dios tiene que quitar muchas cosas en nuestra vida para cumplir esos propósitos. Entonces no aceptamos la corrección de Dios, el moldeamiento de Dios. Y por eso los procesos duran más. Porque para que el proceso se cumpla, tú tienes que darte cuenta qué es lo que Dios no le agrada de tu vida y hay que quitarlo. Hay que renunciar, hay que cambiar de actitud, hay que proponerse cambiar en esa área o en muchas áreas de nuestra vida. Entonces no podemos establecer que un proceso dura tanto tiempo. Bíblicamente no podemos decir que un proceso durará tantos años, tantos meses o tantos días, porque eso depende totalmente de nosotros. Ni tampoco puedo decirte, la Biblia establece que tú vas a pasar tantos procesos, ¿no? Porque yo no conozco tu vida y yo no sé
cuáles son las áreas que Dios va a tratar contigo. No sé cuál es el área que Dios está tratando en este momento. Estás pasando un momento difícil, un momento de dolor, un momento de angustia. Y si no es el enemigo, créelo, que es Dios procesándote. ¿Y por qué sabemos que era un proceso de Dios? Porque dice, y Jehová estaba con José. No dice el diablo estaba atacando a José. Jehová estaba con José. O sea, Dios estaba en el asunto. Y Dios está en tu asunto. Dios está ahí en lo que estás pasando. Acuérdate que por 3 veces Pablo le pidió al Señor que le quitara el aguijón. Y Dios le dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y Dios permitía esto en Pablo. Dice que un mensajero de Satanás lo abofeteara para que no se exaltase demasiado por tantas revelaciones que Pablo recibió, tantas cartas que escribió. Y Dios permitía eso. Y no podemos dudar de la unción de Pablo, de la autoridad que tenía, de cuántas veces no reprendió ese mensajero. No se sabe exactamente qué es. Algunos dicen que una enfermedad, otros dicen que la preocupación por las obras. La Biblia no especifica cuál es. Así que dice la Biblia que José, estando ahí como esclavo, fue acusado injustamente por la esposa de Potifar de que trató de violarla, cuando fue todo lo contrario. Ella trató de violarlo, lo seducía diariamente, se enamoró de él, lo deseó, lo codició, y en un momento de desespero lo agarró a la fuerza. O sea, casi lo viola. Él tuvo que salir corriendo, dejar su ropa en la mano de ella y salir corriendo. Ella empezó a gritar que el esclavo trató de violarla y terminó José en una cárcel. Entonces, como decimos hoy en día, de Guatemala pasó a Guatepeor. Que no es lo mismo ser esclavo en una casa que terminar siendo preso. Yo tuve la oportunidad, Dios me permitió, Dios, predicar por 2 años en la penitenciaria del Bosque, aquí en Barranquilla. Y más o menos conocí lo que sufrió un preso, y es algo terrible. Algo terrible. Dios tenga misericordia de nosotros y nos guarde. Pero en una cárcel las personas sufren demasiado. Y lo terrible es que debería hacer algo para corrección. Y tristemente y lamentablemente, las cárceles son una universidad del mal. O sea, ahí aprenden más a hacer más cosas malas que buenas. Tristemente es así. Y sabemos que aún desde la cárcel hacen cosas terribles. Así que José cae en la cárcel. Cualquiera que le pasara eso diría, Dios mío, Dios me abandonó. Dios me dio la espalda. ¿Cómo así que Dios está conmigo? Ahora termino en una cárcel. Terrible.
Y dice, por eso dice el capítulo 39, verso 20, y tomó su amo José y lo puso en la cárcel, donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel, cárcel de máxima seguridad, lo que está padeciendo de pronto Maduro hoy en día en Estados Unidos. Y en una cárcel se sufre. Pero dice el verso 21, pero Jehová estaba con José. ¿Qué nos indica eso? Que Dios también estaba en ese asunto. Y tal vez José no lo entendía. José lloraba, se entristecía, pensaba tanto, momentos de soledad, de angustia, tristeza, pero era Dios preparándolo. Ahora, algo que José lo sostenía y le daba fuerza eran sus sueños proféticos. José entendió sus sueños. Sus sueños fueron muy claros. Y sus sueños indicaban que algún día él iba a estar en una posición superior a sus hermanos. Y de pronto José no entendía cómo iba a hacer eso. Pero José estaba en el proceso para ser un líder, un gran líder. Tal vez Dios tiene para ti un liderazgo muy poderoso. De pronto te lo han profetizado. De pronto en sueños Dios te lo ha revelado. Un ministerio. Pero estás pasando por unos momentos bien difíciles. Y muchas veces te has preguntado, ¿por qué? Y hoy el Señor a través de este mensaje te está recordando, te está enseñando el por qué. ¿Por qué estás pasando todo eso? Porque Dios necesita prepararte. Dios, para llevar a José a donde lo iba a llevar, tenía que cambiar ese niño mimado, ese carácter de niño pechichón, que le daban todo. El papá, dice la palabra, que le había dado una túnica de diversos colores. Vestía mejor que sus hermanos. Le daban la mejor ropa, la ropa nueva. De pronto los hermanos menores recibían era la ropa de los mayores, como a veces sucede en muchos hogares. A veces el menor no estrena, sino le ponen la ropa que ya no le queda al hermano, se la ponen al hermanito. José estrenaba, sus hermanos no, y eso a rabia le daba a sus hermanos. Así que a Dios no le servía un José pechichón. José tenía que aprender a depender de Dios. Y apenas tenía 17 añitos. Pero José tenía cosas buenas. No todo joven de 17 años sale corriendo ante la tentación de una mujer hermosa. Bueno, que las mujeres egipcias eran hermosas. Y debía ser joven. Pero José prefirió huir, correr. José tenía principios. José tenía temor de Dios. Y no quiso infamar a su amo, hacerle ese daño, ni tampoco a sí mismo. Porque José sabía que si pecaba, perdía el respaldo de Dios, la presencia de Dios, la ayuda de Dios. Se desconectaba con Dios, perdía la comunión con Dios. En una cárcel
tú tienes mucho tiempo libre para meditar y para hablar con Dios. De pronto en el desierto que estás pasando, te has quedado solo o sola. Y tú lo ves como lo peor. Pero yo te digo, transfórmalo en lo mejor. Porque Dios te está diciendo, pasa tiempo a solas conmigo. Es el tiempo para buscar a Dios, para intimar con Dios, para estar a solas con Dios. Así que sigue adelante, no te quejes, no reniegues por lo que estás pasando. Porque la Biblia tiene que cumplirse. O sea, los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. Así que José pasó un buen tiempo en la cárcel. Pero ahí Dios usó sus dones de revelación para llevarlo a otro nivel. Pero aprendió algo en la cárcel. Él primeramente confió en el hombre para que lo ayudara. Él reveló un sueño a un panadero y a un copero que trabajaban con el rey. Y en la revelación el copero iba a regresar a su puesto. Estaba ahí preso con él. Y le dijo, cuando salgas de aquí, háblale al rey de mí. Dile que estoy aquí injustamente, que me saque. Y dice que el copero se olvidó de José. Porque José tenía que aprender no a confiar en el hombre, a confiar plenamente en el Señor. ¿Y cuántas personas tú has confiado en esa persona y te han fallado? ¿Y por qué Dios permite eso? Para que aprendas a confiar es en el Señor. Dice por ahí, dice un versículo, no por ahí, dice un versículo. Maldito el hombre que confía en el hombre. Y no te quiero decirte que tienes que desconfiar a todo el mundo y que tienes que pensar que todo el mundo es malo. Pero tu primordial confianza tiene que ser en el Señor. Así que estás pasando por un momento difícil. Primero aprendimos que no es del enemigo, no es un plan de Satanás, es un plan de Dios. Dios está en el asunto. Dios te está moldeando, te está limando, está quitando asperezas. Lo importante es saber qué aspereza me está quitando. Pregúntale a Dios, habla con Dios. ¿Qué me estás enseñando? ¿En qué me estás moldeando? ¿Cuál es el área de mi vida que estoy fallando? Para que tú puedas ser un líder, un ministro, un servidor de Jesucristo, ejemplar como tenemos que ser. Y Dios estaba ahí con José en la cárcel. Y cuando José aprendió a depender de Dios, Dios permite unos sueños en Faraón. Y nadie pudo revelarle los sueños, interpretárselo. Cuando el copero estaba junto al rey, fue el instrumento que Dios usó para decirle al rey,
oh rey, con todo respeto quiero decirte que yo cuando estuve en la cárcel conocí un varón hebreo que interpretaba sueños, que me interpretó un sueño a mí, al panadero, y se cumplieron. Y el rey mandó a llamar a José. Y la Biblia dice que José se afeitó, se arregló para ir ante Faraón. O sea, José estaba pasando una depresión. Cuando tú estás deprimido, ni ganas te dan de afeitarte. Hay gente que ni se baña, que ni se arregla. Es tanto la tristeza, el dolor y la depresión que no le dan ganas de hacer nada. Yo no sé si estás pasando por una depresión, porque los cristianos también pasamos por depresiones. Y yo no sé si ha llegado a un estado en que no te dan ganas de hacer nada. Tú dices, tengo todo en mi contra, el mundo se me vino encima, el enemigo me está atacando, pero no es el enemigo. A pesar de que te sientas como te sientas, Jehová está contigo como poderoso gigante y te está moldeando. Y no se ha olvidado de ti. Pronto tú dices, ya Dios se olvidó de mí, Dios me dio la espalda, Dios me desechó. Te sientes culpable por algo que hiciste y ya tú crees que ya todo está perdido. Pero a pesar de, Dios está contigo. Así que Dios usó esa circunstancia porque cuando Dios nos va a llevar a un lugar, a un puesto, a un ministerio, a ser usado por Él, Dios usa las circunstancias que menos nos imaginamos para promocionarnos. Tú no te promociones tú mismo. Deja que Dios te promocione. Tú no te abras puertas. Deja que Dios te abra las puertas. Porque las puertas que Dios abre son puertas de bendición. El lugar donde Dios te lleva es un lugar de bendición. Y dice la palabra en el capítulo 41, verso 37. El asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos. Y digo Faraón a sus siervos, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Y digo Faraón a José, pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo además Faraón a José, he aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. A Faraón decía, yo te he puesto. Pero no era Faraón, era el Dios del cielo quien lo había colocado. Dios usó a Faraón, un impío, un inconverso, porque Dios usa lo que sea y al que sea para promocionarte. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo y puso un collar de oro en su cuello y lo hizo subir en su segundo carro y pregonaron delante de él doblar la rodilla y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Yo no sé dónde Dios te va a llevar, hasta dónde te va a subir.
pero lo único que sé es que tus vestiduras van a cambiar. José tenía vestidura de preso y fue cambiada por vestiduras reales. Y de preso se convirtió en el segundo en el mando del imperio egipcio. No era cualquier cosa, mi hermano. Algo sorprendente. Pero de niño mimado llegó a ser el segundo líder en todo el reino de Egipto. Y dice el verso 46 del capítulo 41, era José de edad de ¿cuánto? 30 años. ¿A qué edad comenzó el proceso? 17 años. ¿Cuánto duró? 30 menos 17 da 13. 13 años Dios tratando con José. Vuelvo, te repito, esto no es un tiempo establecido, ni voy a crear una doctrina ahora que tiene que ser 13 años. ¿No? Dios se demorará el tiempo necesario con cada uno de nosotros. Y cuando ya estemos listos, viene la promoción. Te lleva a otro nivel. Esa es la palabra de moda, que sale mucho en televisión. No sé qué cosa, a otro nivel. A donde Dios te quiere llevar, no sé. Lo único que sí sé es que tiene un propósito con tu vida y está tratando con tu vida. Hoy no lo entiendes. Hoy no lo ves así. Hoy todo lo ves negro, lúgubre, todo lo ves para atrás. Aún no ves esperanza, pero Dios está ahí contigo como poderoso gigante. No lo entiendes, pero lo entenderás. Y en los momentos que tengas de oración, habla con Dios y preguntémosle, ¿qué me estás enseñando? ¿Qué estás quitando de mi vida? ¿Qué es lo que de mi vida no te agrada? Ahora hay cosas que nosotros mismos podemos quitar. Por eso tenemos que examinarnos diariamente. ¿En qué le fallo a Dios? ¿Qué área de mi vida tengo que corregir? ¿Tengo que moldear? ¿Tengo que perfeccionar? Y comienza a hacerlo. Porque si tú no lo haces, Dios sí lo hace. Y por eso el tiempo de tu proceso no depende de circunstancias. Depende absolutamente de nosotros y de Dios. Gloria al Señor. Quiero orar por tu vida, Padre. Adoramos y bendecimos tu nombre. Y damos a ti toda la alabanza y toda la gloria por los siglos de los siglos. Señor, yo te doy gracias por cada vida que ha visto este video. Señor, tengo la plena seguridad que tú les has hablado en esta hora. Y por eso te doy a ti toda la gloria y toda la honra, porque solo tú te la mereces. Y te pido por esta vida que está viendo este video o escuchando este mensaje. Te pido, Señor, que le hables, que le enseñes, que le muestres, que le reveles cuáles son las áreas de su vida
que tú estás perfeccionando. Que él o ella puedan entender la razón por la cual están atravesando ese proceso. No sé cuánto tiempo llevan en ese proceso, pero lo único que sí sé es que los procesos tienen su final, y tienen un final feliz, un final dichoso, porque hay una promoción, hay una victoria, hay una bendición, hay algo diferente de parte de Dios para crecimiento de nuestras vidas en Cristo Jesús. Y después del proceso seremos mejores padres, mejores hijos, mejores hermanos en la familia, mejores hermanos en la fe. Mejoraremos en muchos aspectos y seremos el líder o el ministro que Dios quiera que seamos. Damos a Él toda la alabanza y toda la gloria por los siglos de los siglos, y recibe la fortaleza del cielo, la fuerza como las del búfalo para seguir adelante en ese proceso. No le pido a Dios que te lo quite, porque no soy nadie para pedirle a Dios eso, porque Dios está en el asunto. Y si es un trato de Dios, Dios sabe lo que está haciendo con tu vida. Por eso lo único que puedo pedirle al Señor es que te dé la fortaleza, la sabiduría y la revelación de todas las áreas que Dios está corrigiendo en tu vida. Señor, te doy muchas gracias por esta palabra que me has dado. Gracias, mi Señor. Amén y amén. Dios te bendiga. Dios te guarde.